en el libro de Romanos capítulo 11. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 11. Y del capítulo 11 vamos a estar leyendo el verso 22 y 23. Y dice así la palabra del Señor. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, Padre, te damos gracias por darnos este privilegio de poder presentarnos una vez más delante de ti. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el que llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y en todas las cosas, Señor, tú nos ilumines. Extiende tu mano de poder, conforta los corazones, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y tomes tú el dominio, el control de todas las cosas. Señor, reprende toda operación satánica y diabólica y tu gracia maravillosa y gloriosa nos dirija en todas las cosas. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para entender tu voluntad y guíanos con tu palabra. Ella sea para nosotros la lámpara para nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Y este pasaje que nosotros hemos leído viene hablando justamente de Israel, de la incredulidad de Israel, de cómo es que Israel quería esgrimir su propia justicia y no aceptaba la justicia de Dios, porque Cristo es la justicia de Dios para todo el hombre que cree. Sin embargo, el israelita, al cual le fue cerrado los ojos para que no vean y sus oídos para que no oigan, rechazaron la justicia de Dios. Y al rechazar la justicia de Dios y querer establecer su propia justicia, fracasaron para entrar a la salvación. Porque a esta salvación que Dios nos ha dado se entra mediante la fe. Es la fe la que le lleva al hombre que ha creído a entrar a esta tan grande salvación. No sus obras, que es lo que Israel seguía. Porque Israel tenía la ley y la ley le decía, el hombre que hiciera estas cosas vivirá. Entonces, para poder vivir, para alcanzar la vida eterna, necesitaban cumplir toda la ley. Y a pesar de los esfuerzos humanos que ellos pudieran hacer, nunca lo hubiesen logrado. Nosotros miramos al propio apóstol Pablo cuando él habla de su actitud como Saulo y como fariseo. Como Saulo y como fariseo, él se muestra que él era una persona que no le podrían reprochar nada. No le podían reprochar nada, era impecable en cuanto a Dios, en cuanto a lo que Dios decía. Él era impecable, a sus ojos era impecable según él, pero cuando conoció la gracia de Dios, entonces luego él hablaba y decía que cuando venga el Señor, él quería ser hallado, no en su justicia, sino en la justicia que es de Dios mediante la fe, porque él entendió que su justicia era trapo de inmundicia delante del Señor. Y que su justicia
no le alcanzaba, no alcanzaba los valores necesarios para entrar al reino de Dios, que los estándares de Dios eran muy elevados en comparación de la justicia que él había alcanzado conforme a la ley. Por eso él dice, y ser hallado en él, no conforme a mi justicia, sino conforme a la justicia que es de Dios mediante la fe. Y eso es lo que el apóstol Pablo en este pasaje está tratando justamente de los romanos, de los hebreos, de los judíos y los gentiles. Entonces, ¿cómo es que los judíos a causa de su incredulidad fueron quebrados, fueron sacados de la verdadera oliva? Y cómo es que el gentil, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, él siendo, dice, un olivo silvestre, fue cortado una rama, dice, y fue injertado en el verdadero olivo. Y como está injertado en el verdadero olivo, que es Cristo, entonces recibe la fuerza de la raíz, recibe la fuerza que proviene de la vid verdadera, entonces puede producir frutos, que no son frutos propios, sino que son frutos, obra de la fe. Las obras de la fe en aquel que ha creído. Pero en esta noche no quiero que miremos eso, de lo cual está muy claro en la Escritura, sino que en esta noche quiero que vayamos a algo muy importante que nosotros tenemos que saberlo, porque los misterios de Dios a nosotros nos han sido revelados y nos han sido entregados, y nosotros como hijos tenemos que conocer todo lo que es el negocio de nuestro Padre. Jesús así dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Entonces no solamente se trata del vendedor, que él vende en el negocio de los padres, el que evangeliza, el que anuncia la palabra, el que lleva, sino también se trata de aquel otro que da crecimiento, como dice la palabra del Señor, él mismo constituyó para perfeccionar a los santos. Y no solamente eso, sino que vamos a la trastienda, porque todo negocio tiene la trastienda. Detrás de la tienda, de la atención al público y de lo que se ve, está en la trastienda donde está todo guardado, que sirve para ofrecer al público que va a venir, para reponer lo faltante que hay en la tienda. De la trastienda se trae y se coloca adelante para que se ofrezca al público que viene. Entonces Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces no es solamente conocer la venta, no. También tenemos que conocer la trastienda, la parte de atrás. Y cuando nosotros hablamos de la parte de atrás, miramos hacia el Antiguo Testamento, miramos la tienda hacia adelante y vemos el Evangelio, las buenas nuevas, las cuales Jesús comenzó anunciando, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, cree en el Evangelio. Entonces nos vamos nosotros a la venta, a hablar del Evangelio, para que los hombres compren sin plata, sin dinero y sin plata, esta tremenda salvación mediante la fe. Pero tenemos que ir a la trastienda, porque una iglesia que tiene conocimiento de las verdades de Dios tiene que conocer lo que hay atrás también. Tiene que saber lo que hay atrás. No solamente lo que hay adelante, lo que hay de atrás. Entonces, cuando hablamos de lo que hay de atrás, nos vamos ya hacia el Antiguo Testamento. Nosotros leímos en este pasaje dos palabras muy importantes. En este pasaje de Romanos 11, 22 y 23, donde el apóstol Pablo, él dice así, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Entonces, en estas dos palabras, quiero que nosotros en esta noche la podamos analizar y con la ayuda del Señor podamos mirar, porque acá hay dos cosas importantes, la bondad y la severidad. Entonces nosotros vamos a la tienda y vemos que se ofrece la bondad de Dios, y eso es así, pero también hay una severidad en Dios. Hay una severidad en el Señor. No solamente es bondad, no pasa nada, Dios es amor, siga adelante, no pasa nada, siga adelante. Sí, Dios es amor, claro que es amor. Pero también no solo Dios es amor, sino que no solamente es bondadoso, sino que también es severo. Y a veces parece que la iglesia se olvida
de la severidad de Dios. Que Dios es severo. Nosotros miramos a Israel y el apóstol Pablo está hablando ya en el Nuevo Testamento y entonces es Pablo el que dice, miren cómo es Dios, miren que Dios es bondadoso, sí que Dios es bondadoso. Por eso Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, el apóstol, él dice, Dios es amor, y eso es así. Dios es amor, eso es así. Ahora, Juan da a conocer que Dios es amor, pero no es que Dios es amor en el Nuevo Testamento. Siempre Dios fue amor. Desde el Antiguo Testamento, siempre Dios fue amor. Desde antes de la formación de la tierra, siempre Dios fue amor. En todas las cosas, siempre Dios fue amor. Siempre Dios fue amor, eso no va a cambiar, fue y será amor porque es la esencia de Él. En el Nuevo Testamento se da a conocer la bondad, es decir, el amor de Dios. Y nosotros miramos al Antiguo Testamento y nos encontramos con la severidad de Dios, la severidad. Pero Dios no cambia. Su severidad no ha cambiado todavía. Parecería ser como que ya Dios no es más severo. No, sí, Dios es severo, no cambió. Por eso es que el apóstol dice, miren la bondad y miren la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, los que no quisieron creer, los que no quisieron oír, los que no quisieron recibir la palabra de Dios, no la quisieron, la rechazaron, se separaron, no quisieron, bueno, para con ellos, con aquellos que en lugar de tomar la palabra de Dios como lo que era, palabra de Dios, la tomaron como palabra de hombre, entonces dicen, miren la severidad que Dios tuvo justamente para con Israel. Israel, él rechazó al Señor, rechazó la salvación, y al rechazar al Señor y al rechazar la salvación, entonces dice, miren lo que hizo Dios. Dios fue severo. Dios fue severo, no es que se mantuvo ahí los hijos, no, Dios fue severo, quiere decir que Dios es amor, como dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, y también como dice en Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. Así que Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Dios no cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, como nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el mismo, no cambia. La moralidad de Dios no cambió, sigue siendo el mismo. La regla, la forma de Dios no cambió. Su trono es trono de justicia, no cambió desde un principio, es trono de justicia y va a ser siempre, por siempre, el trono de Dios, trono de justicia. Por eso cuando habla de Cristo, habla del amor que Cristo tenía al Padre y del amor que tenía a la justicia. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, porque el trono, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, amor. Entonces en Dios hay bondad y hay severidad, bondad y severidad. En el Nuevo Testamento nosotros descubrimos, Dios es amor, dice Juan. Y en el libro de Hebreo, el escritor dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, es decir, no se confundan. No se confundan de pasar, de querer pasarse de listo. Total, Dios es amor. Total, no pasa nada, podemos hacer lo que sea. Total, ya hemos sido justificados. ¿Sabe cuánto entraron en ese error? Ya hemos sido justificados, no pasa nada. Yo hago lo malo, no pasa nada. No, que no pasa nada. Mire que Dios es severo, severo. Y Dios no trata lo malo, no trata el pecado con bondad, lo trata con severidad. Es severo Dios, es severo. Entonces nosotros conocemos al Dios de amor y sí que Dios es amor. Pero también Dios es fuego consumidor, eso no cambió, no cambió.
Es el mensaje que está en la palabra de Dios, muestra las dos facetas de Dios. En el Antiguo Testamento lo muestra como el Dios de severidad, el Dios que a Israel pecaba y lo corregía, pecaba y lo hería, pecaba y mandaba las plagas, pecaba y permitía que el enemigo venga sobre de él como un castigo. Lo vemos al Señor como severo, lo miramos en el Nuevo Testamento y ya vemos una expiación, pero esa expiación para los que han sido salvos no es libertad para libertinaje. Cuando usted lee las cartas de los apóstoles y usted entra a Judas, y Judas, él declara, han entrado encubiertamente, dice alguno, dice que a la gracia del Señor la toman como un libertinaje, que entraron a la gracia del Señor, pero en lugar de entrar en la luz y cada vez brillar más en la presencia del Señor, entraron simplemente para desbocarse en sus concupiscencias, en sus deseos, en sus malicias, y están haciendo mal. Entonces dice, tienen que contender eficazmente por la fe que fue dada una vez a los santos, porque han entrado encubiertamente hombres impíos malos. Hombres que no tienen el supremo llamamiento de Dios, hombres que no tienen el llamado de Dios, porque el llamado de Dios que ha sido hecho a los suyos es un llamado a la santificación. Aquellos que han sido llamados por el Señor son llamados a ser santos, a vivir una vida de santificación, una vida de santidad, una vida de acercamiento a Dios, que nada tiene que ver con el pecado, del cual han sido lavados, limpiados, y han sido colocados ellos en otro lugar. Y cuando habla de lo malo, habla del hombre viejo que murió. Entonces nosotros venimos viendo ¿qué es Dios? Dios es luz. Entonces nos muestra lo que es luz, lo que es Dios y cómo es que nos sacó nosotros de las tinieblas. Entonces, ¿de dónde nos sacó el Señor? De la borrachera, nos sacó de los vicios, nos sacó de las fornicaciones, de los adulterios, de la malicia, de la maldad, nos sacó de la truanería, nos sacó de un montón de cosas que era toda obra de las tinieblas. Nos trasladó al reino de su Hijo amado y ahora va iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que lo que hemos creído y lo que hemos sido llamados por el Señor nos vayamos separando de aquellas cosas que nada tienen que ver con el reino donde nosotros hemos sido introducidos. No tiene nada que ver con este reino. Entonces nosotros miramos a Judas y Judas dice, tienen que contender eficazmente por la fe que ha sido dada y tienen que tener cuidado porque se han introducido hombres impíos, es decir, no son píos, no son personas que quieren servir al Señor, que están luchando con su naturaleza humana y ellos no quieren porque aman al Señor. No, esto es al revés, estos quieren hacer lo malo. Estos se complacen en lo malo. Estos incitan a otros que también hagan lo malo como ellos hacen. Entonces le dice, no pasa nada, no pasa nada. Niegan a Dios. Con su boca dicen una cosa, pero con sus hechos niegan al Señor. Entonces ignoran voluntariamente la severidad de Dios, de la cual nosotros tenemos que conocer. Nosotros, esto que estamos hablando no es para asustarlo, para que usted tenga miedo, sino es para que usted entre en el conocimiento, en el negocio de nuestro Padre y nos vamos para atrás, nos vamos a la trastienda para ver todo lo que hay ahí que tiene que ver con lo que se vende, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que ofrecemos, con la salvación que ofrecemos. La salvación no es simplemente un plato liviano que la persona cree, listo, creyó, suficiente, siga viviendo su vida como usted quiere. No, la salvación es un plato fuerte que cuando entra dentro del cuerpo produce cosas, porque tiene vitamina, porque tiene fuego, porque tiene Espíritu Santo, porque tiene transformación, porque produce una vida nueva, produce un nuevo nacimiento. Es una comida fuerte la salvación para aquel que la recibe. Se produce cambio en la vida, en la forma de vida y va evolucionando de un hombre natural a un hombre espiritual y va creciendo, se va separando de lo malo y va abrazando las bondades de Dios. Y cada día que pasa,
brilla más en medio de un mundo de tiniebla y de oscuridad. Cada día que pasa, brilla más. Por eso dijimos, es como justamente la luz del firmamento, como las estrellas que están, cada día están brillando más todavía. Por eso dice el escritor, miren la bondad y la severidad. Es verdad, Dios es amor, pero no solo Dios es amor, también es fuego consumidor. Es decir, mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, es severo. Y la bondad para contigo, si permanecieres en esa bondad. Entonces, nosotros, ¿dónde nos introdujimos? Nos introducimos en la bondad de Dios. Entramos en la bondad, entramos en Cristo, entramos en su amor y es ahí en Cristo donde nosotros tenemos que permanecer. ¿Dónde cree que estaban estos que se introdujeron escondidamente en medio de la congregación? No estaban en Cristo, estaban fuera de Cristo, no estaban en la bondad de Dios, estaban en la severidad de Dios, pero comían inicuamente, impíamente entre todos los hermanos. Parecía como que ellos eran de Dios, parecían, pero con sus hechos negaban todo lo que hablaban con su boca. Por eso siempre decimos, las obras hablan más fuerte que las palabras. Las palabras hablan, las obras gritan más fuerte, más fuerte. Por eso a veces las mujeres dicen, sin palabra, dice, deben ganar a sus maridos. ¿Cómo sin palabra? Claro, no hace falta que hable, que le diga, sino que le muestre. Porque las obras hablan más fuerte que las palabras, más fuerte. Las palabras dicen muchas cosas, crean muchas promesas. Te prometo esto, te prometo lo otro, te prometo. Palabras, solo palabras salen de la boca. Pero los hechos hablan más fuerte que la palabra porque pueden mostrar lo que se dijo con la boca. Por eso cuando habla del amor de Dios, Dios es amor. La Biblia dice, en esto se mostró el amor. No fue solamente una palabra. Hijo, los amo. No, Dios no dijo, los amo. Sino que la Biblia dice, y de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces el amor de Dios se mostró en Cristo Jesús a favor de todos los hombres. Entonces, las obras hablan más fuerte que las palabras, las obras. Entonces el escritor dice, mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad. Así que Dios es severo, sí. Hay momentos en que Dios no perdonó. No perdonó ni arriba, ni tampoco perdonó acá abajo. Pero Dios es amor, sí, Dios es amor y también es severo. Pero Dios es amor, sí, Dios es amor y también es fuego consumidor. Pero Dios es amor, todo lo perdona. No todo lo perdona. Vamos a verlo en la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios no perdonó? Dios no perdonó. Vamos a la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el verso 4, dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado en el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndola como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Cómo qué? Como ejemplo. ¿A quiénes? A los impíos.
no a los píos, a los impíos, no a los piadosos, sino que aquellos que encubiertamente entran en las congregaciones y convierten la gracia de Dios en libertinaje. Porque eso ven la iglesia un lugar justamente de libertinaje, no un lugar donde vienen a la presencia del Señor con temor y con reverencia, sino que son aquellos de los cuales Jesús dijo que estaban como una ovejita, pero no le salía el balido de la oveja, porque no pueden hacerlo. Jesús dijo, lobos vestidos de oveja. Entonces, ¿para qué venían? ¿Para qué llegaban a la iglesia? Justamente para comerse alguna ovejita. Entonces están viendo, a ver, ¿a quiénes están viendo? A las débiles, a las que son ahí, que están nunca, que siempre aprenden y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces están mirando y están buscando a ver dónde picar, dónde agarrar, dónde mirar. Entonces están tentando, están incitando, insinuando, justamente porque están manifestando lo que son, están manifestando lo que son, hombres impíos que convierten la gracia del Señor, que es una puerta abierta a la salvación, que es una puerta de bendición para el hombre que cree, que es una puerta de bendición para los llamados por Dios, que es una puerta de transformación de vida para los que creen, convierten la gracia de Dios en un libertinaje. Entonces Dios no puede ser bondadoso, sino que es severo, severo. Por eso nosotros vemos a los ángeles, dice Dios no perdonó a los ángeles, no les perdonó. Se rebelaron en contra de Dios, oyeron a Satanás en el cielo. El diablo los arrastró con su cola, la 3/4 parte de los ángeles los convenció con lo que decía, que él tenía razón y que él era el que tenía que estar en el trono y no Dios. Los convenció, los engañó, y cuando cayó por tierra, cayeron todos los ángeles esos que se rebelaron en contra de Dios, cayeron con él. A esos ángeles Dios dice, no perdonó a los ángeles, no le perdonó. ¿Por qué? Porque ellos escogieron rebelarse en contra de Dios. ¿Sabe lo que es la rebelión? ¿Sabe lo que es la rebelión? Cuando se escoge rebelarse en contra del Señor, rebelarse en contra de lo que Dios dice, rebelarse en contra de aquello que el Señor mismo estableció cuando se escoge. ¿Sabe lo que fue? Por eso la rebelión de Satanás fue contada como una injusticia y la severidad de Dios se manifestó. Fue lanzado a tierra aquel, dice, que acusaba a nuestros hermanos. Alegraos cielo, dice, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado en tierra, y ay de vosotros, los moradores de la tierra, porque el acusador ha descendido a vosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no le perdonó. ¿Y cómo es que nosotros recibimos perdón? Fueron en contra de Dios. Y la Biblia dice, y vio Dios que la maldad era mucha de los hombres, en extremo. Es decir, subió al colmo, como ocurrió con Sodoma y Gomorra. El pecado subió al colmo. ¿Y qué es lo que ocurrió? La severidad de Dios. Y la Biblia dice así, dice, y si condenó, dice la Biblia, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó con él y su familia. Y si no perdonó al mundo, las condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y luego dice, salvación y Dios amor, siempre. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, como que moraba entre ellos, afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire cómo es el corazón de un justo, de un hombre que ama a Dios, de un hombre que es piadoso,
¿Qué es lo que le produce al ver, al sentir, al oír lo malo? Le produce dolor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso con ese pobre animal? ¿Cómo lo va a cortar con un cuchillo? ¿Cómo va a ser eso con esa persona, con ese niño? ¿Cómo le va a hacer eso? A esa mujer, ¿cómo? Entonces le produce dolor a causa de la piedad que está metida dentro de su corazón. Porque Dios es amor. Cuando Dios habita dentro del corazón de la persona siente lo que siente Dios, y Dios siente el dolor de los hombres cuando sufren, el dolor de las mujeres cuando sufren, el dolor de la humanidad, su sufrimiento, Dios lo siente. Y cuando Dios está, la luz de Dios está metida dentro del corazón, la persona siente lo que siente el Señor. Entonces nosotros miramos a Lot y la Biblia dice así: este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Están reservados los injustos? Están reservados. Podemos llegar a decir, como dijo Asaf: mis pies casi resbalaron, veo los injustos, ¿cómo puede ser? La vida que llevan, se mofan de lo que le pasan, crecen, roban, hacen todo lo malo y no le pasa nada. Déjelo, Dios los tiene reservado para el día final, lo tiene reservado. Pero usted lo tiene reservado para otra cosa. Usted está dentro del redil de los salvos. Ellos están dentro del redil de lo que van a alcanzar lo malo, pero se resbala, cae, pero el justo sabe que 7 veces caerá y el Señor lo volverá a levantar. Porque tiene Señor, porque tiene dueño, ha sido comprado por precio, comprado con sangre, tiene dueño. Y si cae, para su Señor cae, que poderoso es Dios para volverlo a levantar. Es diferente al impío. El impío donde cae, ahí va a caer, va a quedar porque no va a haber quien lo levante. Temen decir mal de las potestades superiores. El verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Los ojos llenos se le van, pollera que pasa, ojos que se le van, pantalones que pasa, ojos que se le van, es decir, los ojos llenos. Jesús dijo así: el que mira a una mujer 2 veces para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces estos no miran a una mujer, miran a toda y codician a toda. Por eso dice, tienen los ojos llenos de adulterio, sus ojos. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, insaciable. No se sacian de pecar. Quiere decir que hacen lo malo y ellos no: uy, Señor, perdóname, yo no quiero esto, ayúdame. No, ellos quieren más. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. ¿Sabe qué es seducir? Seducir es hacer que una persona se sienta atraída o enamorada utilizando los recursos astutos que tiene justamente para seducirla. Entonces busca la forma, a ver cómo puedo seducirla, es decir, cómo puedo hacer que se sienta atraída a la persona. ¿Y por qué la quiere atraer? Seducirla, justamente por lo que quiere hacer. Si tiene los ojos llenos de adulterio, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es lo que pretende? Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, insaciable. Seducen las almas inconstante. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hijos de maldición. Verso 17. Estos son fuentes sin agua, pura caparazón nada más. Allá hay una fuente, vamos a tomar fuentes sin agua. Muestran exteriormente una cosa, pero adentro no tienen nada de Dios.
No tiene nada de Dios. Usted va a buscar agua y no hay. Pero yo pensé que, no sé, por la facha que tiene, por la forma, parece como que, tiene agua para que beban. Usted va a buscar agua y no hay. Diferente a Jesús. A todos los sedientos, venid a las aguas. Si alguno tiene sed, dijo, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y luego dijo, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida para que otros beban de usted también. Quiere decir que el hombre piadoso, dentro de su corazón, el Espíritu de Dios está en él y siempre hay agua para que beba el sediento. Pero estos, dice, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, siempre en medio de la tormenta, rayos, centellas y ahí andan, de acá para allá, de acá para allá, nubes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces usted piense el destino de ellos. Si acá están en oscuridad, nosotros hemos estado viendo lo que es Dios. Dios es luz. Cuando Dios está dentro de nosotros, todo nuestro cuerpo está en luz porque Dios es luz. Pero al no estar Dios, ¿qué es lo que hay? Tiniebla. ¿Y qué le espera? La más densa oscuridad está reservada para siempre. El verso 20 dice así, escuche, ya vamos terminando. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Nunca fueron una nueva creación. El perro vuelve a su vómito y la puerca siempre fue puerca, a revolcarse en el cieno de nuevo. Por eso nosotros mirá pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Entonces fuimos a la trastienda, pero ahora volvemos al puesto de venta y cerramos con el Hebreos capítulo 6. Mire lo que dice. Libro de Hebreos capítulo 6. Pero, dice verso 9, capítulo 6, verso 9, dice el apóstol, pero en cuanto a vosotros que habéis creído, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Alcanzaron cosas buenas, estamos persuadidos que van a alcanzar cosas mejores todavía y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ante a los santos y sirviéndole aún a aquellos que aman al Señor. Hemos sido llamados e injertados en la buena oliva. Cristo es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, injertados en Él. Y injertado en el Señor, la fuerza del Señor vendrá sobre los que son suyos. Los que permanecen en su bondad no serán arrancados ni extraídos, sino que crecerán con el crecimiento que le da Dios. Así que mis amados hermanos, que la bendición de Dios, la gracia de Dios sea con todos ustedes y la luz de su palabra ilumine nuestros corazones. Cerramos nuestros ojos.